Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, jueves 22 de abril. El día de ayer les envié una práctica para que ustedes puedan resolver. Necesito me informen cómo les ha ido, han llegado hasta el último punto que establece esa práctica en su primera parte, para que de alguna forma, si tienen dudas, pueda yo aclararles. Ya vamos a continuar con esto y posteriormente vamos a continuar resolviendo la práctica número 3 respecto a lo que sería la empresa agropecuaria del café, ¿ya? Entonces, ¿tienen alguna duda de la práctica 4, chicos? Y a manera de controlar su asistencia, me lo van a hacer saber, por favor. Voy con su compañera Liz. Magister, yo he completado los cuadros y todo eso. Solo he hecho el primer asiento, los otros asientos no he podido hacerlo. ¿Por qué has tenido dudas o es que el tiempo ya no te ha alcanzado, Liz? No, Magister, no entendía cómo hacerlo. Ah, ¿no has entendido cómo? Ya, Sí. lo vamos a ver. Yo, Magister, he terminado la práctica 4, pero no sé si está bien. Solo he hecho 3 asientos de registro. Después he completado los cuadros. Y ya, No sé. muy bien, Kelly. Lo están haciendo en Excel, ¿no? Sí, Magister. Vamos a revisarlo, ¿ya? Entonces, a ver, aguarden un momentito. Estoy registrando más su asistencia para que sepa cuál es el avance que cada uno ha hecho y lo vamos a revisar conmigo para que de alguna manera no se quede ahí la práctica sin tal vez resolver porque tienen dudas. Muy bien, su compañera Liz menciona que tiene dudas. Kelly ya lo hizo, lo vamos a revisar. Eric. También, Magister, tenía dudas esto del numeral 2 y del 3. No hice nomás un asiento, ¿no? Y me faltaba, Magister, no tenía dudas igual. El 2 y el 3 ya lo vamos a ver. Viane. Está Viane, que no está conectada. Fabián. Todo bien, Magister. ¿Lo culminaste, Fabián? Sí, Magister. Ya, muy bien. Araceli. Araceli, no sé si logra escucharme, está conectada, pero no sé si está atenta a la clase. Nicole. Ya, muy bien, Nicole, lo vamos a revisar. ¿Y Rodrigo? Magister, desde el asiento 2 me surgieron dudas. Es el 2. No entendí los cuadritos. Ya, Rodrigo. Lo vamos a ver. Nicole, ¿querías añadir algo? Ya, Nicole, gracias por avisar. Claro, si tienes algo por situación médica, no hay problema. Los videos se están subiendo en las semanas para que puedan verlo, ¿ya? Porque imagino que va a ser tal vez la siguiente semana más y luego vamos a entrar al otro tema que corresponde en esta asignatura. Bien, entonces ya habiendo escuchado a cada uno de ustedes, también su asistencia ya ha sido registrada en la clase de hoy, 22 de abril.
A ver, vamos viendo la transacción 1 del caso práctico 4, ¿ya? Hace referencia, y voy a compartir pantalla. Ahí está. Entonces, esta práctica de alguna forma tiene relación con la práctica número 3 que hemos visto la semana pasada, el jueves pasado. Entonces, les había ya mencionado también ese día que íbamos a ver un caso práctico similar, pero ustedes en lo que serían las clases asincrónicas de los días miércoles, ¿ya? Esta práctica, creo yo que en el primer enunciado no han tenido dificultad, ya que solamente necesitaban determinar el valor total facturado, tomando en cuenta la cantidad, el precio unitario y determinar las cantidades, al igual que hicimos con la práctica número 3. En cuanto al registro contable, estamos comprando semillas, insecticidas, fertilizantes. Entonces lo vamos a ver ahora cómo han hecho ustedes su registro contable, ¿ya? Luego el enunciado 2 mencionaba acerca de que el responsable administrativo informó que en la preparación de terrenos para la siembra de trigo, maíz y papa respectivamente se incurrió en los siguientes costos. Entonces, como son 3 productos agrícolas, maíz, trigo y papa, el cuadrito que se tiene para lo que sería mano de obra, por ejemplo, es idéntico para los 3, ¿ya? Tenemos en el caso del maíz horas máquina, unidad de medida, los días, el jornal, el importe a pagar, AFP laboral. Si bien ustedes tenían que guiarse en este cuadrito, porque ya los otros están vacíos, ustedes tenían que determinar cuánto corresponde en el caso de las cargas sociales. Ya lo puse acá como AFP laboral para que ustedes puedan determinar que, por ejemplo, de 600, el 12.71 tendría que ser ese valor que está ahí como 76,26. Y ustedes ya lo tienen en pantalla, entonces también lo pueden verificar. ¿Ya? Repito, tienen el importe, por ejemplo, en lo que sería arada, 600 bolivianos, por 12.71% les va a dar 76,26, que se constituye en el aporte laboral. Ese IVA está acá, pero no corresponde, está cero. Entonces, la diferencia de la determinación del importe menos lo que sería el AFP, 523,74. Las cargas sociales, ¿cuánto tendrían que haber determinado para este caso? 33,37, magíster. Muy bien, Liz. Entonces, ese era el valor. No sé si alguien está en espera. No, no está aquí. Sí, ese era el valor que tenían que ustedes determinar, 33,37 y llenar para cada uno, ¿no? Arada, arrastrada, limpieza y habilitación. Y ya teniendo sus valores, ustedes ya tenían acá los totales. Entonces tenían que proceder con lo mismo para el líquido pagable de lo que sería en trigo, cargas sociales, y lo mismo para lo que sería la papa. Tenían que proceder determinando cuál es el líquido pagable. Ya les decía la diferencia del importe más lo que sería FP, y aquí tenían el valor. Entonces, primeramente tendrían que haber hecho en el enunciado 2, llenar el cuadrito para luego registrar, tomando en cuenta lo que menciona acá, y les puse esta información también para que no quede duda de decir qué tenemos que hacer, ¿no? Y ahí dice, previo llenado de las casillas faltantes en cada cuadro, debe considerar que se pagó mediante transferencia bancaria el líquido pagable determinado y debe realizar el devengado de las cargas sociales. Entonces, conmigo Magíster, hemos buenas hecho algo tardes. similar. Perdón, magíster. Tenía examen, recién he acabado mi examen. Ya, Viane, no te preocupes, estamos explicando la práctica 4. ¿Me explicar, magíster? Estamos con la práctica 4, explicando cómo tenían que resolver. Ah, ya, magíster, gracias.
Bien, entonces ustedes tenían que llenar estos datos, como dice acá, previo llenado y luego realizar el registro contable. Lo que vemos son trabajos que están relacionados con la mano de obra o labor directa. El numeral 3 menciona que según informe de almacenes, en la etapa de preparación de terreno se consumió los siguientes materiales. Entonces lo mismo tenemos para el cultivo del maíz, trigo y papa, el detalle, está acá la cantidad, la unidad de medida, el costo unitario, y a ustedes tendrían que determinar cuál sería el costo total. Entonces, a diferencia del caso práctico 3, en este caso práctico 4, tenemos en el enunciado 2 y 3, de manera independiente, los costos que corresponden a labor directa en el caso 2, y en el numeral 3, lo que corresponde a materiales. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenían que hacer para el día de ayer? Y hoy vamos a revisar cómo lo hicieron para luego continuar con la segunda parte del caso práctico 3. Entonces, este caso práctico 4 no es que se terminó ahí, más al contrario, tiene su continuación. Entonces, les estoy dando en partes para que de alguna forma puedan todos comprender. Bien, vamos a ir con el registro contable 1, y así hacemos seguimiento todos de lo que menciona acá, la compra de semillas. Quisiera ir con su compañera Liz. ¿Puedes compartir pantalla, Liz? Sí, está bien, magíster. Bien. ¿Podemos ¿Se ver puede tu pantalla? Sí. Entonces vamos con el enunciado 1. Explícanos, te escuchamos. Bueno, acá se puede ver, nos dice que se realiza la compra de semillas e insumos según el siguiente detalle. Entonces, para eso, del importe total he sacado también el importe neto y su IVA de cada uno. Y ya habiendo llenado las casillas de acá, hice el asiento contable número 1, que nos señalaba que se pagó con transferencia bancaria, entonces sale de banco y entra al almacén de materiales e insumos, y he llenado las semillas de papa, maíz correspondiente al cuadrito, ¿no?, que había hecho del importe neto de cada uno, y también saqué su IVA, que acá se puede ver 3.731, y es el total de IVA. Y de banco sale 28.700, que es el importe total facturado. Aquí se puede observar. De esa manera llené el primer asiento. Nos señalaba que era por transferencia bancaria. Ya, muy bien, Liz. A ver, vamos viendo el asiento contable. Y entonces, de esa manera, tendrían que todos tener en su resolución. ¿Alguien tiene tal vez algo diferente? ¿Lo hizo diferente? ¿Alguna duda, chicos? ¿Está todo bien? Nicole, Kelly, Araceli, Viane, Fabián, Rodrigo, Eric. Sí, ¿verdad? Entonces, en esto, por eso les decía, no creo que hayan tenido dudas con nuestro primer registro contable. Muy bien, gracias, Liz. Vamos a continuar entonces ahora con el numeral número 2. Y ahora quisiera que comparta pantalla su compañera Kelly. ¿Puedes hacerlo, Kelly? Sí, magíster, está bien. Sí, ahora sí ¿Compartiendo, podemos ver magíster? tu pantalla. Sí, Ya. te escuchamos, Liz. Okay. El registro número 2 yo lo registré
de los tres sembrados en un solo registro. Así como usted mencionaba que registremos así, lo registré en cultivos en proceso, mano de obra directa, contra caja. Caja para mí sería el líquido pagable, como usted dijo. Eso lo saqué de la suma de estos tres, de aquí. Este más este más este. Aquí está. Después, los aportes AFP, estos AFPs, aquí está, los 12,71 más los 4,71%. Eso lo saqué de esta forma. Ahí. Y para Caja Nacional de Salud lo multipliqué por el 10% del total de estos tres. ¿Magister? Ya, Kelly. De la misma manera, para sacar el 2% para Provivienda. Y después los aguinaldos del total igual por el 8,33%. Y me salió este monto. Esto. Ya. A ver, ¿tienes el enunciado también de la práctica? Sí. El documento abierto. A ver, veamos. ¿Qué es lo que dice? ¿Menciona que se ha pagado con caja o menciona que se está pagando de otra forma? Traspaso. Era aquí banco. Transferencias bancarias, dice, ¿no? Sí. Cuando menciona esto directamente utilizamos la cuenta bancos. Sí, magister, por transferencia bancaria. Ya bien, entonces según lo que muestra su compañera, tenemos de manera general para los tres productos agrícolas, maíz, trigo y papa, lo que sería el registro contable. Entonces, quizás habría que, a ver, vamos viendo la cuenta del debe, ahí habría que desglosar cuáles son los productos que se está cargando los costos en el debe. Si bien cultivos en proceso es la cuenta que va ahí como cuenta principal, pero podríamos desglosar maíz, trigo y papa, porque luego más adelante, si es que nosotros quisiéramos saber cuánto nos ha costado todos los costos que están en relación al proceso productivo de lo que podría ser la papa, ¿no? Desde que se ha realizado tal vez la siembra hasta la cosecha, nosotros tendríamos que mostrarlo por mayores contables, ¿ya? Entonces también lo pueden hacer así directamente, diferenciando que cuál es el cultivo de la papa, el maíz y el trigo, que son tres. Si es que existiría otro, también se podría añadir. En nuestro caso solamente son los tres. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Los que hicieron. Fabián también nos comentó que hizo. ¿Está todo bien? Sí, magister. Muy bien, gracias Kelly. Entonces, a ver, una vez más, por favor, el Kelly, el asiento. Quiero que todos lo tengan esto bien en claro. ¿Ya? ¿Puedes compartirlo? Ese sería el registro contable, chicos, que su compañera ha mostrado. ¿Lo puedes maximizar un poquito más? Solo el asiento, Kelly, por favor. Bien, ahora sí. Entonces, algo también que hay que modificar ahí. Aguinaldos por pagar. ¿Qué tipo de cuenta es aguinaldos por pagar? ¿Pasivo? Pasivo, magister. Y ya, entonces, aguinaldos por pagar tienes que, según lo que veo tus cuentas que tú realizaste, tenemos con negrita y subrayado, ¿verdad? Entonces, tendría que estar en el mismo formato, aguinaldos por pagar, y lo mismo con lo que sería provisión para indemnización, ¿ya?
haciendo referencia a que son cuentas principales. Entonces, de esa manera tendrían que hacer. Antes de que su compañera deje de compartir pantalla, ¿qué dicen los demás? ¿Tienen ahora alguna duda, alguna pregunta? Si bien su compañera nos indicó, lo ha hecho en un solo registro contable. Pueden hacerlo así o también lo pueden hacer de manera desglosada, mismo registro con las mismas cuentas, solamente con valores diferentes, pero sería para la papa. Segundo registro sería para el maíz y el tercero sería para el trigo, ¿ya? Pero está claro, chicos, ¿qué dicen los demás? Me comentaban que tenían dudas en este numeral, por eso lo estamos viendo ahora con lo que sus compañeros hicieron. ¿Está claro, chicos? Sí, magíster. Sí, Muy bien. maestra, Ok, muy bien. Gracias, Kelly. Entonces, ahora sí puedes dejar de compartir pantalla. De esa manera tendrían que haber procedido todos y ahora tienen que hacerlo los que no lo hicieron, ¿ya? Como les decía, a diferencia de la práctica 3, que nos daba las hojas de costos, tanto para lo que es el consumo de materiales, ya sea en la etapa de almácigo, labores culturales, vamos a verlo hoy, también la cosecha, pero en cada etapa lo hemos ido viendo de manera independiente. En este caso, estamos llevando un similar tratamiento, pero los enunciados que tenemos en la práctica, por ejemplo, el numeral 2 solo corresponde a lo que sería labor directa. Vámonos con el numeral 3. Antes de continuar, Viane, ¿pudiste culminar la práctica 4? Sí, magíster. Ya, ¿puedes compartir pantalla? Ya. Un cachito, magíster. Voy a compartir con mi computadora porque estoy desde mi celular. Listo. Cachito, magíster, estoy ingresando. Magíster, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. Cachito. Aquí está, magíster. Ya, a ver, explícanos el numeral 3, te escuchamos y antes, ¿no? Maximízalo un poquito más tu pantalla para que lo podamos ver más nítido, por favor, Viane. Ya. Nice. ¿Lo ve muy grande, magíster, la pantalla? No, lo que pasa es que vemos tu registro y tu cuadro, pero quiero que se vea con más claridad, ¿no? Se ve muy pequeñito. Ya. A ver, un cachito más. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Ese es el registro 3. ¿Quiere que lo haga con la teoría más, magíster? Sí, Sí. explícanos, te escuchamos. Ya, un cachito, magíster. Voy a abrirlo ahorita. Aquí está. Como pueden ver, registro 3 dice, según informe de almacenes en la etapa de preparación de terreno se consumieron los siguientes materiales. Tenemos aquí el cultivo de maíz, trigo y papa. Tenemos el detalle, la cantidad, la unidad de medida y el costo unitario. Para sacar el costo total hemos tenido que multiplicar la cantidad por el costo unitario y así obtener nuestros montos que están acá. Y tenemos que hacer el asiento, que estaba en el cultivos en proceso del trigo, maíz y demás, que nos sale por monto 11.396.70. Y los gastos que se han incurrido en el diésel y también en el aceite, en los fertilizantes químicos, que está acá también. Todo está sumado. Y le hemos llevado contra materiales e insumos
porque hemos utilizado fertilizantes y químicos también. Y aquí está la operación, igual hemos sacado de los datos que hemos utilizado de acá, del cuadro. Y también hemos utilizado los combustibles y lubricantes, que está acá, que es la suma total. Y entonces, para eso también se ha concluido también el diésel y el aceite nuevamente, de lo que se ha utilizado para el consumo de los materiales en la etapa de preparación que se ha hecho. Y la suma de todo eso nos da 11.396.70 y que iguale también con el debe y el haber. Y como glosa hemos puesto por el registro del consumo de materiales en la etapa de preparación del suelo eh, según el asiento, según lo que nos dictaba en el planteamiento de la práctica 4 del inciso 3, magíster. Ay, perdón, magíster, estoy un poco nerviosa. Muy bien, no te preocupes, bien, está bien. Lo importante es que lo haga, ¿ya? Pero antes, seguimos con tu Excel. A ver, hasta acá. ¿Tienen alguna duda los demás, los que culminaron? ¿Está bien lo que su compañera muestra? ¿Qué dicen? Kelly y Fabián mencionaron que terminaron. Sí, magíster. Ese del diésel y el aceite se le considera, ¿no?, como combustible. En ese caso estaría bien, ¿no, magíster? Así lo hemos considerado, magíster. ¿Está bien? ¿Cómo lo hemos considerado? Esa parte quería preguntarle igual. ¿Cuál es la duda? A ver, Janet. Que los combustibles lo hemos considerado como lubricantes y combustibles de la gasolina diésel. Ya, hace referencia a lo que estás exponiendo en el registro contable, a la cuenta. Ajá. Aquí está. Sí, si lo han clasificado dentro de ese nombre, no hay problema, está bien. Creí que era la duda respecto a lo que sería, por ejemplo, los valores, ¿no? Ya su compañero Fabián ayer nos hacía una pregunta en el grupo respecto a lo que es el costo que hemos aplicado en la práctica 3. No hemos considerado, en el caso del combustible, por ejemplo, que solo un porcentaje está grabado por el IVA. Yep. En este caso, nosotros tenemos directamente el dato que menciona, leyó su compañera y dice, para la preparación de terreno se consumió los siguientes materiales y ahí tenemos el detalle, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los demás? Fabián. Las cuentas del debe, yo no he puesto materiales e insumos y lo he desglosado en diésel, aceite y fertilizante. Directo puse cultivos en proceso y como subcuenta preparación de suelos. Porque las subcuentas de preparación de suelos son material directo, mano de obra y costos indirectos, ¿no? Ya, su compañero menciona que no desglosó, pero la cuenta principal, cultivos en proceso, por debajo, preparación de suelos, imagino que han coincidido todos, ¿sí? Sí, magíster. Sí, magíster. Ya, muy bien. La cuenta que está yendo a la ver, almacén de materiales e insumos. ¿Esa es la cuenta, Viane? Sí, magíster. Sí, porque solamente veo la mitad de materiales e insumos. Lo siento, magíster. Es que estaba con mi Excel de mi examen, magíster. Me modificé algunas cosas. Y ya, muy bien. Entonces, si han desglosado o no lo han desglosado, no hay problema. Ya lo importante es que todos coincidamos con la cuenta contable principal, lo mismo con la cuenta que va al debe o al haber y tener los valores. ¿Ya? Entonces, de esa forma, tendrían que haber realizado, sus compañeros Kelly y Fabián mencionan que sí lo hicieron así, el resto de la clase también, ¿no? Por eso les decía, a diferencia de la práctica 3, la 4 tiene la 2, netamente habla de materia de labor directa, la 3, el enunciado 3 hace referencia del consumo de materiales, entonces de manera independiente. En la práctica 3 nosotros lo hemos visto en la hoja de costos, tanto labor directa como material directo. Entonces, esta práctica hasta acá quedaría concluida.
Gracias, Viane. Voy a enviarles la continuación de la práctica para que ustedes sigan realizando la resolución y los registros contables. Entonces, esto lo vamos a ver la siguiente semana. Ya ahora vamos a continuar con la segunda parte de la práctica 3. Puedes dejar de compartir pantalla, Viane. Voy a enviarles el caso práctico para que lo puedan descargar. Lo voy a subir al Neo. Por ahí lo van a descargar. Va a estar como caso práctico 3, segunda parte. ¿Ya? Ya. Magíster, una preguntita más. ¿Se acuerda que nos dijo que el caso 2 nos iba a mandar resultado para que podamos corroborar con lo que hicimos? Magíster. Sí, sí, chicos, sí. No se los he subido, ¿no? Se los voy a subir. Aguárdenme porque de aquí a 2 semanas van a tener una prueba, ¿ya? Una evaluación. Entonces, hoy vamos a ver algo de la práctica 3. La siguiente concluimos, aclaramos dudas. El 29, entonces el 6 de mayo estarían dando su examen de todo lo que sería contabilidad agrícola. Y vamos a continuar luego con el otro tema que está relacionado con la actividad ganadera. Entonces, se los voy a subir para que ustedes revisen y puedan de alguna forma también estar listos para su examen. Bien, denme 2 minutitos, se los voy a hacer que esté visible para ustedes la práctica 3 en la segunda parte y lo puedan descargar. Oye, tío, me está saliendo sangre. Rayos. Alcohol. Papel. Miércoles. Ay, tío. Rayos. Muy bien. Ya se ha subido la práctica 3, segunda parte. Voy a pedirles que lo descarguen, por favor. Vamos a continuar resolviendo en esta clase. Ya la siguiente semana culminamos esta práctica. Lo propio ustedes van a hacer lo mismo con la práctica
4, ¿ya? Entonces, la práctica 3 es la misma, solo que si nosotros comparamos, a la semana pasada les envié solo hasta el numeral 4, ahora ya tenemos el numeral 5, 6 y 7 que vamos a desarrollar y resolver el día de hoy, ¿ya? Les decía, lo mismo va a suceder con la práctica 4. Tiene igual continuación. Entonces, hoy hemos revisado. La siguiente semana, ustedes continúan con la resolución de la práctica 4. El día miércoles vamos a terminar directamente la práctica 3. Voy a preguntarles dudas que tengan respecto a esta práctica o a la 4. Ya no van a compartir pantalla, solamente aclaración de dudas porque esta práctica la tienen que presentar. Así que tienen que enviar esta práctica hasta antes de su evaluación que ya les estoy mencionando ahora. El siguiente jueves es 29 de abril. Continuamos con la resolución y ya estaríamos listos para tomar una prueba el día 6 de mayo de esta asignatura, de este tema. Para luego la siguiente clase, que es el 13, poder tal vez aclarar algo más que falta y vamos directamente al tema de contabilidad ganadera, ¿ya? Entonces necesito ya avanzar con ustedes. Lo más importante es que ustedes comprendan y sepan aplicar, que si se han dado cuenta en cuanto a todo lo que respecta al tratamiento contable, la base para esto siempre va a ser la contabilidad de costos y de hecho la contabilidad, ¿no? Porque si ustedes no tienen buena base, entonces vamos a estar con problemas de saber por qué esta cuenta va al debe o por qué estamos utilizando esta cuenta, por qué no utilizamos otra. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan la base de contabilidad para que podamos nosotros proceder con las prácticas, con las resoluciones y más aún sabiendo que este tipo de empresas tienen procesos productivos de por medio y nosotros tenemos que saber conocer si bien los procesos, en qué consiste, en qué trata y luego reflejar todos los movimientos que la empresa vaya desarrollando, pero a través de la contabilidad en valores numéricos, ¿no? Físicamente las operaciones se van dando, pero nosotros tenemos que plasmarlo todo esto en valores numéricos y eso es lo que la formación que ustedes están teniendo respecto a lo que es contaduría pública, saber mostrar en números todo lo que sucede en una empresa, sin importar su actividad económica, para nuestro caso de la asignatura en una empresa agropecuaria que tiene procesos productivos relacionados a productos agrícolas, ¿ya? Bien, la clase del día jueves de la semana pasada hemos avanzado hasta el numeral 3, yo les decía, y también les he subido el material para que lo puedan comparar, está el video, está la práctica resuelta, para que vean los valores, vean la tablita. Entonces les decía, este numeral 4 ya por el tiempo no nos alcanzaba y les decía, yo lo voy a culminar, que de hecho es el mismo tratamiento que hemos ido dando con lo que sería labor directa para las hojas de costos anteriores, ¿no? Del almácigo, por ejemplo, de lo que ha sido el germinador y ya comprometiéndome con ustedes y haciéndoles saber, les decía, yo lo voy a culminar y voy a enviarles el resuelto para que puedan avanzar y eso es lo que hemos quedado. Y así ha sido, les he enviado, está en el NEO, también para que, imagino que con eso ustedes se han apoyado para resolver la práctica 4, ¿no? Entonces les explico por si tal vez alguno tiene dudas y no sabe cómo ha resuelto, si en el video no está todavía esta resolución. Ya mencionaba las razones, era para que ustedes puedan avanzar con la resolución de la práctica. Entonces, hasta la clase sincrónica que fue el jueves pasado, hemos llegado hasta acá, ¿no? Hasta lo que es el enunciado del almácigo, donde hemos visto nosotros en el registro contable el consumo de materiales para lo que sería este centro de costos y también labor directa, que de alguna forma menciona este caso práctico que directamente se está pagando. Por eso es que acá no estoy utilizando la cuenta sueldos y salarios por pagar, ¿no? En el caso de la práctica 4, ustedes tienen el enunciado que dice se pagó con transferencia bancaria. Entonces tomen también en cuenta esos datos porque para el examen si dice se pagó con transferencia o se pagó con efectivo, tienen que saber utilizar la cuenta contable correspondiente.
Entonces, hasta ahí quedamos y luego ya esto, lo que yo les pude decir ese día, lo resolví y les he enviado ya resuelto en los archivos que tienen en el NEO y ustedes puedan basarse en ellos. ¿Cómo se lo hizo? Estamos con la cuenta plantines en proceso de crecimiento y si recordamos, hemos tenido la compra de materiales, el primer registro contable, hemos empezado con la hoja de costos en cuanto al germinador, la cuenta contable utilizar plantines en proceso de crecimiento, entonces hemos hecho en un registro independiente este primer registro contable correspondiente a lo que sería el numeral 2, ¿ya? Entonces solamente hemos registrado el cuadrito que está acá en la primera parte y de color naranja o rosado, ¿no? Luego hemos continuado en el siguiente registro contable. Seguimos con germinador, pero registrando lo que corresponde a labor directa y lo que está acá lo hemos completado y hemos registrado. Y el enunciado 3 mencionaba que en la etapa del almácigo también tenemos costos que se han incurrido y se han acumulado y se reflejan en esta hoja de costos. Entonces ya ustedes comprendiendo, lo hemos hecho en un solo registro contable como tendría que ser para no hacerlo en dos, ¿no? Entonces hasta ahí quedamos y ya el numeral 4 menciona que el costo de labor directa por preparación de terreno, trazado y siembra de chapolas de café se acumularon según el siguiente detalle. Entonces acá solamente tenemos en esta etapa, tenemos directamente lo que corresponde a labor directa. Por eso acá está labor directa, preparación de terreno, el trazado, la siembra de las chapolas. Y lo que correspondía era determinar los cálculos, ¿ya? Entonces, para este proceso también acá está. Si bien en el cuadrito solamente tenemos lo que está marcado hasta el costo total, ¿no? Y acá lo que se tiene que hacer es desglosar para que podamos registrarlo, ¿no? Y recordando que 1.560 es nuestro costo total. Entonces, el AFP laboral les decía 12,71%, que de alguna manera todas las personas que son dependientes, ¿no?, de las empresas, les van a pagar menos eso. Es el aporte que cada trabajador, cada dependiente hace, por eso está como AFP laboral. Determinamos el líquido pagable, y acá ustedes pueden ver. A ver, continúo, te dejo de compartir. Les decía, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, qué es la diferencia. Acá está, ¿no? Que el costo total menos el líquido, la AFP determina el líquido pagable, 1.361,72. Entonces, es el valor que tiene que salir de caja. Ahí está, ¿no? Entonces, mismo procedimiento como en las otras hojas de costos respecto a labor directa, se ha determinado la AFP laboral, caja nacional, patronal, la AFP laboral, provivienda, aguinaldo, indemnización para registrar. Entonces, en base a estos cálculos auxiliares, se tiene acá los registros contables y todo contra la cuenta plantines en proceso de crecimiento. La glosa menciona registro de los costos incurridos en labor directa en la etapa de siembra según hoja de costos. Entonces, hasta ahí ustedes tienen lo que sería la resolución de esta práctica. Ya está en el NEO, lo he subido. El día de ayer imagino que han trabajado con eso, pero hasta ahí quedamos. Ahora lo que corresponde es continuar con el numeral 5, 6 y 7, que de alguna forma es idéntico a lo que hemos ido viendo. Por eso ahora ustedes van a trabajar también de manera activa. ¿Qué es lo que menciona? Perdón que le corte. Está como caso práctico 3, segunda parte, no como caso práctico 4. No, sí está bien, porque estamos con la práctica 3, seguimos con el café, chicos. Ustedes están con la 4 de manera independiente. Y Magister dijo que ya subió el caso 2, ¿no ve? No, lo voy a subir recién. Lo voy a subir recién. No. ¿Ya?
Estamos con la segunda parte del caso práctico 3. Ustedes hoy han presentado la primera parte del caso práctico 4 porque esa es para ustedes. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar con el numeral 5. ¿Qué es lo que dice? Concluida la plantación de café a campo definitivo, se debe transferir los costos acumulados en el mayor contable de la cuenta plantines en proceso de crecimiento. Entonces, necesitamos saber, y eso es lo que vamos a hacer ahora, cuánto he ido acumulando en esta cuenta hasta el momento. Y acá voy a tener la cuenta. Plantines en proceso de crecimiento. Bien, voy a hacer un mayor contable en T para que podamos ver los saldos. Ahí está. Bien, entonces vámonos con el primer registro contable. El primer registro contable, almacén de materiales, no hay movimiento de esa cuenta. Plantines en proceso de crecimiento, el numeral 2, 6.307,50 en el debe. Continúo entonces, en el numeral 2 ya hay un valor. Vamos con el numeral 3 del registro contable. Tenemos acá 800,22. Continúo sumando entonces. En el 4 tenemos 5.243,58. Y por último tenemos lo que corresponde a este registro de la siembra, 2.080,57, ¿no? Entonces, ya teniendo estos valores, yo puedo determinar cuántos hemos ido acumulando. ¿Cómo voy a determinar? Sumando, ¿no? 14.431,87 es el valor que se tiene. Hasta acá, imagino que todos tienen que tener, ¿no? No estamos haciendo más nada, solamente sumar y hacer el mayor contable para que de alguna forma podamos nosotros ahora transferir los costos que se han ido acumulando en esta cuenta. ¿Cuál será la cuenta que tenemos que utilizar ahora? Porque nos menciona que tenemos que transferir los costos que se han ido acumulando en plantines en proceso de crecimiento. Y lo que menciona la práctica es que la plantación de café ya se ha realizado en el campo definitivo. Entonces, contablemente hablando, tenemos que reflejar también ya con una cuenta que haga referencia a las plantaciones del café. Acá estaban en proceso de crecimiento, entonces tenemos que transferir los costos. ¿Qué cuenta podría yo utilizar para que esta cuenta quede de alguna manera con saldo cero? A ver, tienen su plan de cuentas. Quisiera que lo vayan revisando y me puedan hacer saber. Entonces, ¿qué es lo que estoy mencionando? Esta cuenta tengo que cerrar el saldo que tiene acumulado. Y acá hemos visto que es 14.431,87. ¿Cuál será la cuenta que llevo al debe, chicos? Si bien la cuenta que va a ir al haber va a ser esta que está marcada acá, plantines en proceso de crecimiento, porque lo que dice es que tenemos que transferir los saldos acumulados en la cuenta plantines en proceso de crecimiento. ¿Cuál sería la cuenta que tendría que utilizar? ¿Tienen el plan de cuentas? Levantando la manito me lo hacen saber.
Magíster, Bien, les escucho. estamos haciendo el primer asiento, no del caso práctico 3, segunda parte, ¿verdad? Sí, estamos continuando. Les decía, ¿cuál sería la cuenta que llevaríamos al debe? Si bien la cuenta que va a ir al haber va a ser plantines en proceso de crecimiento. Sí. Almacén de productos, ¿no, Magister? Ya lo llevamos directamente al almacén. ¿Qué dicen los demás? Almacén de productos, magíster. Igual, lo llevamos directamente al almacén. A ver, ya tengo dos respuestas. Los demás, ¿qué dicen? Aquí está. De cuentas. Sí, almacén de productos, magistra. Ya, a ver, revisen la práctica. Después tenemos otros enunciados, entonces corresponde directamente llevarlo al almacén. Tienen el numeral 6, 7 que continúa. Entonces, analicemos. ¿Corresponde llevarlo al almacén directamente ya? Creo que es cultivos en proceso, ¿no? Labores culturales es mano de obra directa, Magister. Sí, hace referencia, por ejemplo, al tipo de trabajo. Verifiquen sus micrófonos, chicos, no sé de quién está activado. Labores culturales hace referencia a lo que sería, ustedes saben, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a sembrar algo, creo que hasta en las plantitas suceden, que siempre crece alguna hierba que podría afectar a a la plantación que estamos nosotros haciendo, ¿no? A la plantita que tenemos. Entonces, labores culturales va a estar en relación a poder quitar todo lo que a la plantita le puede afectar. Entonces, tenemos en el enunciado 6, por ejemplo, labores culturales, y ahí tienen ustedes la hoja de costos que menciona control de maleza, arbences, que hace referencia a eso, ¿no? A esas plantas que crecen, pero que de alguna manera afectan a la planta que nosotros estamos eh, llevando adelante el proceso para obtener tal vez el producto final agrícola. Entonces hay que hacer siempre, y no sé si en algún momento ustedes han visto, por ejemplo, en el caso de la papa, sucede, ¿no? Si bien ahí la planta va a estar, ya se sembró, la plantita va a estar creciendo, pero siempre alrededor de donde está el cultivo siempre va a crecer plantas que pueden y dañar o quitar los nutrientes, es lo que mencionan cuando preguntan por qué crece esta planta y por qué hay que retirarla. Entonces hay que hacer la limpieza, hay que ir a deshiervar, por así decirlo, lo que no es parte de la planta. Entonces en cualquier proceso productivo siempre sucede esto. Con la coca sucede lo mismo, ¿no? Entonces, para nuestro caso, que estamos haciendo el del café, se está realizando labores culturales. Entonces, lo que yo quiero que comprendan es que si bien el plan de cuentas tiene las cuentas establecidas, pero nosotros tenemos que comprender cuál sería el tratamiento que vamos a aplicar y dar, porque en el enunciado 7, ustedes ya tienen los costos incurridos durante la cosecha. Ahí menciona que ya estamos en la etapa de cosecha.
fueron acumulados y muestran el siguiente detalle, ¿no? Entonces tienen igual en materiales unos datos que vamos a tener que registrar en la contabilidad. Con labor directa sucede lo mismo, ¿ya? Entonces, nosotros estamos con plantines en proceso de crecimiento. El enunciado decía, y voy a compartir pantalla ahora otra vez. El enunciado decía en el numeral 5, concluida la plantación del café a campo definitivo, se debe transferir lo que serían los costos acumulados del mayor contable en la cuenta plantines en proceso de crecimiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es cerrar los saldos que tenemos en esta cuenta contable y en nuestro plan de cuentas seguimos con lo que sería el nivel de costos, ¿ya? Si bien tengo cultivos en proceso que de alguna forma muestra más detallado el plan de cuentas, preparación de suelo, siembra, aplicaciones culturales y luego viene la cosecha, ¿no? En nuestro caso, después de lo que es la producción en el proceso de ganadería, por ejemplo, tenemos producción en proceso y luego tenemos plantines en proceso de crecimiento. Podríamos nosotros igual, al igual que es, por ejemplo, lo que sería acá preparación de suelos, y si vemos el código, cultivos en proceso 600.01. Plantines en proceso de crecimiento 600.04. Entonces acá de alguna forma muestra, ¿no? Preparación de suelos y ahí están los 3 elementos del costo, siembra lo mismo, aplicaciones culturales también y cosecha también. Para nuestro caso de los plantines, tenemos acá, puede ser por almácigos, viveros, los plantines. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a llevarlo dentro de lo que es plantines en proceso de crecimiento. Todo lo que se ha ido acumulando, lo vamos a registrar. Si yo lo llevo, por ejemplo, la opción que daba, lo vamos a llevar directamente al almacén, todavía no corresponde. Acá tengo el activo realizable. Existencias, ¿no? Entonces tenemos acá almacén de materiales que no corresponde. Tenemos almacén de productos, ya que tengo producto agrícola, avícola, de ganadería y luego subproductos, entonces todavía no corresponde llevarlo acá. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevarlo a una misma cuenta contable del costo, pero para que ustedes vean la manera en que se está clasificando, si bien yo les decía cuando les explicaba esto del plan de cuentas, si bien el plan de cuentas puede ser y se puede dar de manera enunciativa, pero no quiere decir que es limitativa, ¿no? Es decir, solamente tenemos esas cuentas y no podemos trabajar con ninguna otra cuenta más. ¿Qué quiere decir? Que podríamos nosotros llevarlo, como nos está mencionando el enunciado, directamente a lo que sería plantaciones de café, siendo más precisos con lo que es el proceso productivo de esta empresa, y que es acá menciona el enunciado al inicio. La empresa agropecuaria, el cafetero, le presenta la siguiente información. Entonces sabemos que todo esto está relacionado con lo que sería plantaciones de café, ¿ya? Para que esta cuenta que hemos ido nosotros utilizando, plantines en proceso de crecimiento, ahora vayan y figuren como lo que sería, ¿no? Plantaciones de café, y lo vamos a cargar directamente todo ahí, ¿ya? Que sigue siendo de alguna manera para nosotros, vamos a ir continuando con lo que resta de la práctica y vamos a reflejarlo en lo que sería la contabilidad. Entonces llevamos a la cuenta plantaciones de café contra plantines en proceso de crecimiento. Es la cuenta que vamos a utilizar. Según el orden correlativo, para nuestro caso sería el numeral 6. Entonces, plantaciones de café vamos a utilizar. Magíster, está diciendo plantaciones de agricultura, café. ¿Eso? Plantaciones de café. ¿Directamente? Sí. Ay,
Y una pregunta, ¿no es lo mismo? ¿Está dentro del plan de cuentas? Sí. ¿Dónde está? A ver, no me he fijado eso. ¿Qué tipo de Creo- cuenta es? Ah, ya. Es un activo. Ya, es un activo. 121.14. ¿Qué tipo de activo es? 121.14. Es un activo. Ya. ¿Pero qué tipo de activo es? Es un activo no corriente. No, no. Exacto. Un activo no corriente que está dentro del activo fijo, ¿verdad? Que propiedad, planta y equipo. Sí, no. Sí, ¿verdad? Muy bien. No, sí, está bien. Mire, nosotros acá tenemos en lo que es el activo no corriente, tenemos propiedad, planta y equipo. Y como esto es para una empresa agropecuaria, tengo acá terrenos, edificaciones, lo que estamos acostumbrados en el de verlo más frecuente, ¿no? Para nosotros, pero Seguimos más viendo, la planta del explico, café no sería un activo no corriente para la empresa. a eso quiero llegar, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes, chicos? Si Yo ya creo más. hemos llevado adelante el proceso, ¿sería un activo fijo para la empresa? Yo creo que sí, magíster, ya sería tal vez un activo fijo. No sé. Ya sería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hasta antes de este enunciado 5 hemos ido realizando todo lo que ha estado en relación a lo que ha sido el consumo de los materiales. Si bien hemos tenido una compra, hemos hecho la etapa de lo que sería el consumo de materiales, labor directa dentro de lo que sería el germinador, luego hemos ido al almácigo. Entonces, de alguna forma, la planta que ha estado en proceso de crecimiento, podemos decir lo que menciona acá en el enunciado, nos menciona y dice en el enunciado 5, nos dice, concluida la plantación del café a campo definitivo, se debe transferir los costos acumulados. Entonces la planta ya está, ¿no? Por lo tanto, para nuestra empresa, para esta empresa, ya sería parte de sus activos. Y ustedes pueden ver, acá tenemos plantaciones agrícolas, plantaciones de agricultura, y por debajo tengo el café. También tengo plantaciones de fruticultura y tengo naranjos, duraznos, manzanos, plátanos y podría existir más, ¿no? Por lo tanto, vamos a considerar esto, que las plantaciones de café van a estar siendo parte de lo que sería el activo no corriente. Pues le decía a su compañera, ¿qué tipo de cuenta es? ¿No? Para que nosotros, más allá de saber el nombre de la cuenta, podamos saber, pero qué tipo de cuenta, ¿es de gasto, es cuenta de costo, es cuenta de activo o es cuenta de pasivo? Entonces, en el nivel que están, ustedes ya tienen que saber decir e interpretar qué tipo de cuenta es, por qué la estoy utilizando, ¿ya? Entonces, utilizamos esa cuenta, pero con el nombre de plantaciones de café, que hace referencia a una cuenta del activo para esta empresa agropecuaria. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a llevar a la ver? ¿Cuál es la cuenta contable? La cuenta que tiene que cerrar saldos, porque la plantación definitiva ya se dio, es lo que mencionaba el enunciado, y es esta cuenta, plantines en proceso de crecimiento. El valor que vamos a asignar para que esta cuenta quede en cero es la que hemos determinado, 14,431,87, tanto en el debe como en el haber, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros estaríamos cerrando lo que hace referencia en la cuenta de control de costo, plantines en proceso de crecimiento. ¿Cuál será la glosa? ¿Qué es lo que hemos hecho en este registro contable, chicos? Tal vez magíster se da registro por el cierre de cuenta, tal vez. Y ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Registro por
Transferencia de costos acumulados a plantaciones de café. Ya. Transferencia de los costos acumulados en plantines en proceso de crecimiento, ¿puede ser? Sí. Ya. Puede ser cosecha, magister. En cuanto a la etapa de la cosecha, todavía no. Estamos con lo que sería plantaciones de café en el debe. Estamos activando lo que serían las plantas de café, porque ya mencionamos, es un activo no corriente, forma parte del activo fijo, propiedad, planta y equipo, plantaciones de café. Entonces también podría poner registro por activación de las plantas de café para el periodo de producción. O lo que también mencionaron, transferencia de costos de plantines en proceso de crecimiento a plantaciones de café, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces voy a ponerlo acá para que ustedes se den cuenta que con este registro nosotros estamos activando registro por la activación de las plantas de café para el periodo de producción. Entonces ustedes ya saben con este registro contable que lo que hicimos es transferir los costos que se han acumulado en la cuenta contable plantines en proceso de crecimiento y se va directo a plantaciones de café. Ahora, lo que vaya a suceder después, que de alguna forma va a estar relacionado con este proceso productivo, también tenemos que ir viéndolo y registrándolo según lo que vaya sucediendo, ¿ya? Entonces, está bien las dos glosas que también podría ser, mencionó Fabián, también su compañero, Eric. Entonces, sí, podemos hacerlo de esa manera, pero ahora con este registro contable lo que quiero que comprendan es que ya estamos activando plantaciones de café contra plantines en proceso de crecimiento por ese valor. Con este registro contable, y acá tengo mi mayor contable, esta tiene que quedar con saldo cero porque es lo que me decía, ¿no? Transferir los costos. Entonces tengo mismos valores, mi saldo será cero. Y ahí está. Entonces, plantines en proceso de crecimiento nos ha ayudado, nos ha servido para llevar adelante todos los costos que hemos ido incurriendo, que se han acumulado en las hojas de costos. Ahora vamos activando plantaciones de café contra plantines en proceso de crecimiento. Hasta ahí, ¿está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Me lo hace saber, por favor. Tenemos acá el enunciado 6 y menciona que los costos incurridos por labores culturales de la plantación de café desde la siembra definitiva de plantas hasta la cosecha fueron acumulados y muestran el siguiente detalle, ¿no? Acá tenemos tratamiento similar en cuanto a la hoja de costos y les decía, labores culturales está en función al control de maleza que puede existir y se puede dar. Tenemos ahí la hoja de costos, la unidad de medida, el costo unitario que nosotros tenemos que asignar según el cuadro de la compra que tenemos al inicio, determinar cuál es el costo total. Tenemos lo mismo con el caso de labor directa, tenemos control químico para lo que menciona acá entre paréntesis, selector arbences. Entonces hay un jornal, hay un porte que se está pagando por jornal, tengo el costo total, tenemos las cargas sociales, luego tenemos en lo otro que corresponde a fertilización y control fitosanitario, pues también aquí hemos utilizado fertilizantes, insecticidas, se hizo un análisis de suelo, tenemos lo que hemos utilizado acá en la cantidad, el costo unitario. Para fertilizante e insecticidas nosotros tenemos que asignar el costo unitario, determinar el costo total. Existe también aplicación de labor directa, ¿no? Y aquí tenemos la aplicación del fertilizante, la aplicación de los insecticidas y fungicidas. Entonces tenemos un jornal, un importe y el costo total.
tenemos que hacer el registro contable de esta hoja de costos que corresponde a labores culturales. Entonces, es lo que ustedes van a hacer en estos 10 minutitos que nos queda de clase, ¿ya? ¿Cuál sería la cuenta que va al debe y cuál sería la cuenta que va al haber? Ya cada uno, según su criterio, lo va a realizar y lo vamos a revisar. Tenemos el enunciado de labores culturales. Lo que tenemos que hacer es, llenado este cuadrito, determinar los costos totales y proceder con el registro contable. Si bien plantines en proceso de crecimiento ya quedó con saldo cero, lo hemos activado como plantas de café o plantaciones de café. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué cuenta utilizaríamos? Y voy a dejarles 4 minutos para que lo piense, cada uno lo revise, qué cuenta utilizarían, lo llevarían a la misma cuenta del activo o tal vez crearían otra, ya sea parte del costo o quizás alguno del gasto. Ustedes me dirán por qué han utilizado la cuenta, cuál es el criterio que han aplicado para llevar adelante y realizar ese registro. ¿Ya? 5 minutos les voy a dar, chicos. ¿Cuál sería el registro contable de este enunciado 6? Pensemos en las cuentas contables. Determinar los costos ya es más sencillo. Multiplicar, sumar, no tenemos más que hacer. Pero ¿cuál sería la cuenta que va al debe? ¿Cuál sería la cuenta que va al haber? Como les decía, criterio. Quiero saber qué criterio aplica cada uno de ustedes.
Muy bien, ¿ya lo tienen, chicos? ¿Saben cuál sería la cuenta que vamos a utilizar para registrar este enunciado que hace referencia a labores culturales? Una foto de lo que hicieron, envíen al grupo de WhatsApp. Quiero ver Puede lo que ser, hicieron. puede ser costos de productos agrícolas, Magister, ¿Costo por- de qué? de productos agrícolas. Puede ser o no sé, porque se estaría dando como tratamiento, ¿no? A la planta, Eh, porque desde la siembra hasta que se ha actuado. exacto. Costos de producción agrícola, lo que dice Kelly. Sí, Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Magister, yo lo pondría todo en cultivos en proceso, con la subcuenta de aplicaciones culturales, y luego recién lo llevaría a plantaciones de café, un doble asiento. Doble registro. Ya, Fabián, a ver qué dicen los demás. Ya tenemos dos puntos de vista diferentes. ¿Qué creen los demás? ¿Qué cuenta llevaríamos al debe? Su compañera menciona y dice puede ser al costo de producción agrícola. Fabián también hace referencia de la cuenta de costo, pero cultivos en proceso, menciona él. Y los demás, ¿cuál es el punto de vista que tienen? Viene, responde por el chat del Meet. Dice costo de producción también. Ya tengo tres puntos de vista. ¿Qué dicen los demás? Magister sería almacén de productos, no, la plantación de café y tal vez lo que dijo mi compañero, el costo de producción. No, Costo no de estoy producción seguro. agrícola. Sí, Magister, y plantaciones de café, creo. No sé. Ya. Bien, con esto voy a finalizar la clase con lo siguiente. Nosotros tenemos acá el plan de cuentas. Si bien les decía, nos permite y es base para que nosotros podamos comprender. Ya la siguiente clase les voy a explicar con mayor precisión, aclarando ciertos puntos. A ver, lo importante es que comprenden que tiene que ser parte del costo, ¿no? Estaríamos equivocados si diríamos, lo voy a llevar al gasto. No corresponde, porque estamos viendo acá, según lo que menciona, costos incurridos por labores culturales. Entonces, hace referencia a los costos. Es importante tomar en cuenta que va a ser parte de lo que estamos realizando en este caso práctico en cuanto a las plantaciones de café. Todavía no estamos en la etapa de cosecha, ya es lo que continúa y la siguiente semana lo vamos a ver para de alguna manera determinar cuánto nos ha costado. Y también tenemos que considerar que en este caso las plantaciones de café, previo estudio, el ingeniero agrónomo nos dirá cuántos años tiene de vida útil, por así decirlo, las plantaciones de café, porque ya se consideren un activo. Entonces, los costos que se van a ir realizando, los pagos que se van a ir haciendo, tienen que relacionarse con los costos que forman parte de este proceso productivo. Así que vamos a utilizar la cuenta costo de producción agrícola y ya la siguiente semana les voy a explicar más o menos para que comprendan con mayor precisión cómo sería ese tratamiento. Ya lo vamos a llevar a una cuenta del costo. Si bien acá dentro de las cuentas que tenemos una cuenta que diga costo de producción agrícola, pueden encontrar. Creo que no, como es un plan de cuentas base que nos sirve para esta materia que es contabilidad agropecuaria. Entonces, nosotros podemos
tener esa cuenta y podríamos utilizar costo de producción agrícola o también se lo conoce como costo de explotación agrícola. ¿Ya? Vamos a utilizar esa cuenta. Acá ya tenemos costo de productos agrícolas, costo de productos pecuarios, pero no, vamos a utilizar costo de producción agrícola o también puede ser costo de explotación agrícola, la cuenta que va a ir al debe, contra todas las cuentas que ya son parte. Acá tenemos en cuanto a lo que corresponde al uso de materiales, tenemos acá el uso de lo que también sería la aplicación de labor directa, mano de obra. Entonces las cuentas que van al debe va a ser al haber, idéntico a lo que hemos ido viendo en la etapa que hemos estado de plantines en proceso de crecimiento. El numeral 4 es lo que muestra el registro completo, ¿no? Entonces acá yo utilizaré costo de explotación agrícola o costo de producción agrícola. Pondré por debajo el café, plantaciones de café, y voy a poner las cuentas que de alguna manera están siendo disminuidas, por eso van a ir al haber, ya sea almacén de materiales, y tomar en cuenta si es que estoy pagando, cómo estoy pagando, si es con caja o si es con aportes, ¿ya? Entonces voy a pedirles que hagan ese registro contable hasta el finalizar el día de hoy y lo vamos a revisar conmigo ya la siguiente semana. Ya les he mencionado cuáles son las cuentas que van al debe, las que va al haber, entonces solamente les queda registrar. Nos quedamos con la cuenta costo de producción agrícola, que les decía que también puede ser costo de explotación agrícola, pero sí es cuenta de costo, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Solo les queda hacer el registro contable y mandar una fotito lo van a subir al Neo, mejor que esté como evidencia en el Neo para que sea respaldo también para ustedes, ¿ya? Una foto de lo que hicieron, no les estoy pidiendo el Excel, solamente una foto del registro contable y lo van a adjuntar dentro de los archivos del Neo, lo voy a habilitar para que lo puedan presentar hasta finalizar el día. ¿Alguna duda? Master, ¿cuál iba al debe? El costo de producción agrícola, ¿no? Perdón. Exacto, costo de producción agrícola es la cuenta que utilizamos. El día jueves les voy a explicar ese tratamiento de las cuentas contables para que puedan tener un poquito más claro el movimiento que estamos haciendo. Magister, una preguntita. La foto de lo que hemos hecho de la práctica 4 o de lo que está diciendo ahorita la práctica 3 de la segunda parte del asiento con el costo de producción agrícola. Sí, es eso lo que dijiste al último. De la práctica 3, el enunciado 6, registren y una foto de lo que hicieron lo van a subir al Neo. Ah, ya. Hasta finalizar el día, ¿verdad, Magister? Exacto, hasta las 23:59 de hoy. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces nos conectamos el día jueves. Voy a enviar la continuación de la práctica 4 para que puedan también ustedes avanzar. El día jueves culminamos, aclaramos dudas, vemos cómo vamos a avanzar este día para ya luego pasar ustedes a la evaluación. Gracias por su tiempo, chicos. Nos conectamos la siguiente semana. Chao, chicos. Hasta luego, Magister. Hasta luego, Hasta luego, Magister.